Que usted y yo tenemos hasta aquí es ganancia, ¿sí? Dios nos ha dado lo más grandioso que ha sido la salvación de nuestras almas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esa memoria que se nos olvida, que no hemos entendido el propósito que Dios tiene en nuestros corazones. Cuando nosotros no realizamos ningún esfuerzo para almacenar información presente en nuestra mente, por ejemplo, repitiendo la información, o sea, tenemos que repetir una y otra vez. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Yo predico a Cristo y a este crucificado. Ese era el mensaje central de Pablo. Entonces, cuando nosotros no repetimos una información, pronto se nos va a borrar de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces, es importante. Por ejemplo, una pregunta, ¿verdad? Regularmente la mayoría de los seres humanos retenemos más las cosas malas, ¿sí? A usted alguien le hizo algo hace 20 años y usted todavía lo recuerda. Y ahí está en la memoria porque constantemente usted lo está recordando. Entonces, si yo le preguntara aquí a los, ¿cuántos vinieron con sus esposas o su cónyuge? Si yo le preguntara a su esposa y le dijera, oiga, dígame 5 cosas malas de su esposo, rápido me las diría, esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Pero si yo le dijera a su esposa, dígame 5 cosas buenas de su esposo, pensaría y decía, ay, pues ¿qué ha hecho bueno este por mí? Y se le olvidaría fácilmente. Las cosas malas muy fácilmente las recordamos, pero Dios quiere que recordemos su palabra, amén. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, capítulo 12. Déjeme cambiar el micrófono porque este está fallando. Gloria a Dios. Ahora sí me oye. Déjele, repito todo otra vez, porque sí tengo que recordarle. Pero le decía, ¿verdad? Que si nosotros recordamos las cosas malas y muy difícil las buenas, yo quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo ha hecho muchas cosas buenas por nosotros, pero a veces se nos olvida porque tenemos una memoria de corto plazo. La Biblia habla en Éxodo capítulo 12, versículos 7 y 8. Mire lo que dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Y luego hay ahí la siguiente parte dice, con hierbas amargas la comerán. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutarán mis juicios entre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Este día, hermanos, Dios les estaba diciendo a los egipcios, va a venir algo que se van a recordar por toda la vida, la muerte de los primogénitos. Y le dijo al pueblo, ustedes se van a recordar lo bueno que yo voy a hacer con ustedes. Le estaba diciendo al pueblo, esos 430 años, esas 14 generaciones que ustedes han estado cautivos, las van a recordar así. Y el pastor Chuy hablaba algo, ¿verdad?, muy importante sobre el sacrificio de la sangre. Y siempre el sacrificio ha estado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El sacrificio ha estado ahí el sacrificio es el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él fue el sacrificio. Por eso tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado. Entonces, la Biblia, si usted sigue leyendo ahí en Éxodo 12, versículo 14, dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Lo que Dios quería hacer es que siempre se recordaran el momento que Dios los había libertado de las garras de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios, y que ellos, ¿verdad?, experimentaran a ese cordero, esa sangre, sabiendo que el sacrificio era el único que los había liberado de la mano y de la esclavitud de los egipcios. ¿Cuántos están comprendiendo? A Dios le interesa que recordemos. Por eso dice, este día os será por memoria. Pero vamos a ver
¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Uno de los problemas del pueblo de Israel es que tenían una memoria de corto plazo. Pronto se les olvidaban. Los milagros que experimentaron los israelitas después de la salida de Egipto, ¿verdad?, fueron muchos. Uno de ellos, aparte de las 10 plagas y de la muerte de los primogénitos, ¿verdad?, Dios abrió el mar rojo. La nube caminaba de día y de noche. Dios le dio el maná en el desierto. Dice la Biblia que aguas amargas, ¿verdad?, se convirtieron en aguas dulces. Dios les dio carne. Fíjese, imagínense todo lo que Dios había hecho, aunque ya ellos deberían de estar contentos por lo que Dios había hecho libertándolos, mas sin embargo en su grande e infinita misericordia Dios se manifestó de esa manera, ¿verdad? Dice que brotó agua de la peña, su calzado, su ropa nunca se desgastaron. Y algo tremendo, en el desierto dice la Biblia que nunca se le hincharon los pies. Milagros sorprendentes, ¿verdad que sí? Es algo poderoso. Dios ya los había sacado y le dice, van a tener por memoria en sus vidas. Pero el pueblo era de una memoria muy corta. Había una adversidad, había un problema y rápidamente ellos se les olvidaba lo que Dios había hecho a través de la sangre que ellos habían puesto, de la liberación que Dios había hecho en sus marcos de las puertas, y pronto reclamaban, pronto le decían a Dios, ¿para qué nos trajiste a ese desierto? Muchos de nosotros, hermanos, que hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas y que realmente hemos nacido de nuevo, se nos olvida todas las cosas que Él ha hecho por nosotros en el pasado y afrontamos un nuevo problema, una nueva situación difícil fuera del alcance de nuestras manos. ¿Y sabe qué hacemos? Renegamos contra Dios. A veces decimos, no, pastor, yo no reniego contra Dios, pero muchas veces nuestra actitud reniega contra Dios. Cuando venimos tristes, cuando venimos cansados, abrumados por la vida y hay un momento donde nosotros tenemos que entregarle nuestras vidas en alabanza y adoración a Dios, no lo hacemos. ¿Por qué? Por causa de que estamos pasando una aflicción. Pero le pregunto, ¿acaso Dios en el pasado no ha hecho cosas maravillosas con nosotros? ¿Acaso Dios no lo puede hacer otra vez con nosotros? Claro que sí, Él es todopoderoso. Hay una frase que me gusta mucho y es para nosotros hoy. No es lo mismo estar enfrente del Mar Rojo que estar de espaldas al Mar Rojo. Le digo otra vez, no es lo mismo estar de frente al Mar Rojo que estar de espaldas al Mar Rojo. Los israelitas se les olvidó muy pronto todas las maravillas cuando Dios les dice, yo los voy a sacar de la mano de la esclavitud de los egipcios con mano poderosa y mano extendida. Cuando ellos se enfrentan el Mar Rojo, empezaron a quejarse y a decir, ¿y ahora qué? Memoria de muy corto plazo, ¿verdad? ¿Acaso Dios no había hecho maravillas en Egipto? Ellos tenían el Mar Rojo enfrente de ellos. No es lo mismo estar enfrente que estar de espaldas al Mar Rojo. Una de las cosas, cuando nosotros se nos olvida, cuando estamos enfrente del problema, de la adversidad, de la situación, de la enfermedad, decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Recordar que Cristo Jesús murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y eso es suficiente para que usted y yo levantemos nuestras manos y le digamos, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú eres mi Señor y esta situación a lo mejor no la entiendo hoy, pero la entenderé mañana. No es lo mismo estar ahí. ¿Sabe qué pasó con el pueblo? Empezó a quejarse, se le olvidó. Pero cuando pasaron el Mar Rojo y lo tenían de espalda, ¿qué hicieron? ¿Qué dice el capítulo 15 de Éxodo? Que cantaron, danzaron, alabaron a Dios. Dígame, ¿ya para qué? ¿No nota como algunos cristianos emocionalistas? Ok, Dios, tú ya hiciste una señal y un milagro, ahora sí te voy a cantar. ¿Acaso el salmista David en el Salmo 34 no dice, bendeciré a Jehová cuando me vaya bien? ¿Sí dice la Biblia así?
Cuando las cosas estén caminando como yo quiero, no dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, enfrente del mar rojo y de espaldas al mar rojo. No es igual cantar en el quebrantamiento a cantar cuando todo está bien. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo declarar victoria cuando todo está perdido a cuando la batalla ya se ganó. No es lo mismo. No es lo mismo creer cuando ves todo realizado a creer cuando no ves nada. No es lo mismo. Tener esperanza cuando todo está derrumbado a tener esperanza cuando ya obtuviste tus respuestas, cuando ya tuviste tus sueños. Pero yo quiero decir que la palabra de Dios dice que a los que han nacido de nuevo, todas las cosas les ayudan para bien, para los que están en Cristo Jesús. Todas las cosas nos ayudan para bien. Usted y yo tenemos que recordar que Jesucristo nos ha libertado de una mala manera de vivir, y cuando venga la adversidad, cuando venga el mar de problemas, no vamos a cantar cuando estemos de espaldas al mar de problemas. Vamos a cantar antes y vamos a cantar después, porque vamos a recordar que nuestro Dios vive y reina para siempre, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que toda nuestra vida tiene un propósito. Los israelitas cantaron una canción correcta, lo que hacemos muchas veces en la iglesia, cantamos alabanzas a Dios, ¿verdad? Cantaron un canto de alabanza al Dios Todopoderoso, pero cantaron en el lado equivocado. Y eso es lo que pasa con nosotros. Muchos de nosotros queremos ver, experimentar, sentir para poder tomar una actitud y una acción. Con Dios las cosas así no funcionan. Los principios de Dios es que usted y yo, al momento que hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida tiene que ser completamente entregada a Él, y en todo momento Él está con nosotros, y tenemos que aprender a cantar la canción correcta. Tenemos que darle el canto de alabanza a nuestro Dios, pero en todo tiempo. Que no se nos olvide que Dios es el mismo. Bueno, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que estoy viviendo hoy no determina lo que va a pasar mañana, porque Dios es el que dirige nuestros pasos. ¿Sí? Cualquiera puede cantar y regocijarse después de obtener la victoria, pero Israel había fallado miserablemente en el lado de la prueba del Mar Rojo. No confiaron en Dios en lo absoluto, y se les olvidó lo que Dios había hecho en sus vidas. Yo quiero que note algo. Los israelitas, Dios los tuvo que llevar así, con muchas muestras de poder ante ellos, ¿verdad? Los tuvo que llevar con muchas maravillas, pero usted y yo ya conocemos a Dios a través de Jesucristo, ¿verdad que sí? El camino de salvación que Él nos ha trazado, no podemos estar preocupados si Dios hace milagros o no hace. Dios es un Dios sobrenatural y es su naturaleza, pero usted y yo no tenemos que esperar una señal extraordinaria para creer. Nosotros tenemos que creer porque alguien hace más de 2000 años en una cruz del Calvario murió por nosotros, y allí nos dio salvación, y ese es el pago para nuestra salvación, la sangre derramada del Cordero. Y allí debe de estar nuestro gozo, nuestra victoria, y lo que Dios nos dé de ahí es extra. ¿Cuántos han recibido la salvación? Dios a veces hace milagros porque Él es soberano y Él los quiere hacer, pero la mayoría de las veces nos lleva a través de su palabra, a través de la fe. Cuando estaban enfrente del Mar Rojo, Moisés clama a Dios y le dice: Señor, este pueblo ya se enojó, ya se le olvidó lo que tú hiciste. Dios le dice una contestación, le da una contestación: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que avance.
No esperen una señal para avanzar. Dile a este pueblo que avance. Cuando nosotros sabemos, hermanos, dónde ha estado nuestra salvación, cualquier situación que estemos viviendo, sabremos que Dios nos dice: no te quedes allí, avanza hacia adelante. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos hoy. Que no nos olvidemos del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y recuerdemos todas las maravillas y las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Dice un hombre llamado Policarpio. Policarpio fue un pastor por allá de las primeras iglesias de Asia. Un bonito nombre para que le ponga a su futuro nieto, a su futuro niño, Policarpio. Este hombre era un pastor, ¿verdad? Muy reconocido en aquellos entonces. Y en aquellos entonces los que habían nacido de nuevo eran de a de veras. Hoy nos podemos mezclar, ¿verdad? Hoy nos podemos esconder, porque aquellos hombres pagaban con su vida el realmente decir que eran cristianos. Y usted sabe la historia, algunos los echaban a las fieras, otros los quemaban en hogueras, otros los echaban en aceite hirviendo y ahí se quemaban. Y Policarpio un día vinieron, ¿verdad? Y le dijeron: queremos que tú niegues tu fe, porque si tú niegas tu fe, tu vida está salvada. Entonces Policarpio empezó a pensar: bueno, tengo dos opciones, morir o negar a Cristo. Y él tomó la decisión correcta y les dijo a aquellos hombres: ¿saben qué? No puedo negar a Cristo porque Él ha hecho cosas maravillosas conmigo. Y le dice: mira, ahí está ese olla hirviendo con aceite y te vamos a meter ahí. Dijo: hagan lo que quieran, pero yo no puedo negar a aquel que lo único ha hecho en mi vida han sido cosas buenas. Hagan lo que quieran, no me interesa, porque yo sé que un día Él me ha de dar una vida eterna. Y en ese momento aquel hombre, ¿verdad?, escogió la decisión correcta. Hay veces en nuestras vidas, hermanos, que se nos olvida. Este hombre, este pastor, recordó todas las cosas que Dios había hecho. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que se nos olvida lo que Él ha hecho con nosotros, y en el momento de aflicción, de prueba, lo único que vemos es la prueba. Pero yo quiero decirle a usted que el sacrificio, cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, ahí nos fortalecemos y empezamos a creer que Dios lo hará otra vez con nosotros. Y si no lo hace, de todos modos, usted y yo necesitamos que levantar nuestras vidas, nuestras manos al que vive y reina para siempre, y decirle: Señor, te voy a servir, porque en el día más desesperado tú llegaste y cambiaste toda mi existencia. ¿A cuántos Cristo ha cambiado toda su existencia? Por eso necesitamos decirle: Señor, no me olvido lo que tú has hecho en mi vida. Dios a veces va a hacer muchas cosas sorprendentes, como lo ha hecho con nosotros, pero muchas veces Dios va a estar tranquilo y no lo va a hacer mirando nuestra reacción. Los seres humanos tenemos una memoria demasiado corta. Nos gusta la libertad, nos gusta experimentar milagros, nos gusta lo extraordinario de Dios, pero nuestras hierbas amargas no las queremos tomar. ¿Se acuerda que hicieron el sacrificio? Y tomarán las hierbas amargas. Todo te va a ir bien. Hermanos, no creo que todo nos va a ir bien. Pastor Shui recitaba un texto, ¿verdad? En el mundo tendremos aflicciones, pero Dios dice: confíen, esperen, tengan fe, tengan seguridad, tengan certeza que ustedes van a vencer al mundo, porque yo ya lo vencí. ¿Dónde lo venció Cristo? En la cruz del Calvario. Ahí nos dio la victoria. Entonces hay momentos amargos, momentos difíciles, momentos de aflicción donde nos quejamos, pero quiero decirle que aún ahí Dios está con nosotros. ¿Sí? La generación que salió de Egipto es una generación que quería ver, sentir y experimentar. ¿No se parece mucho a la generación de hoy en día? Mire lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 20, versículo 29 y 31. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. La generación que salió de Egipto fue una de las que vio, sintió, experimentó grandes señales, maravillas de Dios, ¿verdad? Y la otra generación fue en los tiempos de Jesús. Aquí dice que Él hizo muchas señales, muchas maravillas, ¿verdad? Cuando Él estuvo y caminó sobre la tierra. El problema no es que no queramos o queramos que haya señales o maravillas. El problema es que ¿qué vamos a hacer cuando vengan esos momentos difíciles donde Dios guarda silencio y no contesta como nosotros decimos? El pueblo de Israel, Éxodo 32:1, mire lo que dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo creo que cuando no vemos ninguna señal o ninguna expresión de Dios, cuando Dios guarda silencio, hacemos esta pregunta: ¿qué estará pasando? ¿Por qué Dios se ha alejado de mí? Dios, ¿por qué tardas tanto en resolver mi situación? Empezamos a cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué nos abandonaste? Dios, no siento, no veo, no sé, parece que todo se oscureció. Y empezamos a dudar de que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Se nos olvida que en el pasado Dios estuvo con nosotros, que estará hoy en el presente y estará mañana también con nosotros. Hay una porción que el apóstol Pablo habla en los Romanos y dice: y estoy seguro que ni lo presente, y lo dice, ni lo porvenir me hará retroceder, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? O sea, ni lo presente, ni lo de antes, ni lo presente, ni lo porvenir. Hermanos, usted y yo tenemos el seguro, nuestro futuro asegurado. Por eso tenemos que estar contentos, alegres, diciéndole: Señor, mi futuro está asegurado en la cruz del Calvario. Por eso no podemos olvidarnos de dónde nosotros hemos venido y decirle: Señor, aunque tú guardes silencio, yo esperaré, porque sé que tú lo harás otra vez. Tenemos una memoria muy corta, muy corta. Pronto se nos olvida todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. El pueblo estaba desesperado porque Moisés estaba teniendo un tiempo con Dios y decían: ya no vemos, ya no sentimos, nos sentimos como que no estaba pasando nada. Decían los israelitas: haznos dioses, Aarón, haznos algo diferente. Hoy oímos, decimos: es que necesitamos algo diferente. No decimos un evangelio, pero algo diferente, porque todo esto es religiosidad. Yo quiero decirle, hermanos, que la cruz nunca será un tema de que digamos que es algo aburrido. La cruz es nuestra fuente de vida eterna. La cruz es el tiempo donde usted y yo sabemos que Dios va a obrar otra vez, porque ahí usted y yo obtuvimos victoria a través del sacrificio, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo tenemos victoria. Y cuando Dios guarde silencio, usted no abra su boca, porque ¿cuántos saben que Dios nunca se ha equivocado? Entonces, ¿para qué le preguntamos a Dios: Dios, ¿qué está pasando? Mejor preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Hay momentos que Dios obrará en su soberanía, y hay momentos que Dios se quedará callado, y no sabremos por qué, pero sí sabremos que al final de cuentas Dios hará acontecer grandes maravillas, cosas con nuestras vidas. Amén. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 38 y 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada, sino la señal
del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A veces Dios, hermanos, obrará milagrosamente en nuestras vidas, pero en muchas ocasiones solamente necesitamos creer en su palabra. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, dame una señal? ¿Será mi futura? Decimos, ¿será esta mi futura esposa? Dame una señal, Señor, si me divorcio de mi esposa. Dame una señal, Señor, si me vas a sanar. Señor, que el predicador venga hasta aquí y me hable y me diga a mí. ¿Cuántos han dicho eso? Yo quiero que el predicador se baje y me diga, mira esto y esto y esto. ¿Para qué quiere que le digan? Si la palabra más segura y más profética es la que está escrita, es la que Dios ya nos dejó. Solamente tenemos que recordarla. El versículo 41 de Mateo 12 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio en esta generación y los condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Versículo 42: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón está aquí. ¿Sabe qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes quieren señales, quieren prodigios, quieren que yo haga, aunque Jesús los había hecho. Pero dice, aquellos hombres de Nínive se arrepintieron sin señales. ¿A qué se arrepintieron? A la predicación de Jonás. La reina del sur vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesús les dice, alguien mayor está aquí. Alguien les está diciendo que tiene vida eterna. Jesús les está diciendo, solamente crean a mi palabra. Y lo demás es extra. Lo demás es algo que Dios nos está añadiendo. Respondiendo Jesús le dijo a esta generación mala y adúltera: demandan señal, pero señal no se les será dada. Hermanos, hay veces que Dios va a obrar milagrosamente, pero hay momentos en que usted y yo tenemos que creer solamente a la palabra. ¿Y cómo vamos a creer a la palabra si se nos ha olvidado? Bueno, por eso está ahí la Biblia, para ir y escudriñarla y decirle: Dios, se me ha olvidado de dónde tú me has sacado. Yo recuerdo, hermanos, y muchas veces Dios nos bendice tanto que se nos olvida. Yo no sé si pasa aquí, pero pasa en los Estados Unidos. Déjele cuento un testimonio, al cabo no están aquí, ¿verdad? Pero no es chisme, pero es un testimonio para el Señor. Allá los hermanos, fíjese, allá los hermanos, Dios los bendice, llegan como todos llegamos allá, sin nada, con unas garritas. Brincamos el Mar Rojo, ¿verdad? Bueno, el río Bravo, no es un Mar Rojo, pero y ahí estamos y tenemos que tomar. Y no es lo mismo tener el río Bravo de frente que de espaldas. De espaldas se mira más bonito. Yo vivo cerca de la frontera y se mira Ciudad Juárez para el otro lado, y yo miro ahí y yo lo miro de frente, ¿verdad? Bueno, está de espaldas, pero yo lo miro y digo, no, pues qué bendición. Muchos hermanos llegan sin nada, empiezan a servir a Dios. Dios en su misericordia empieza a bendecirlos, o nos empieza a bendecir, y se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Yo le digo a los hermanos, acuérdese, no se le olvide. Nosotros teníamos un carro, hermanos, un carrito que éramos bien espirituales, vea, y el carro también casi nacía de nuevo, pero le faltó poquito, pastor, porque orábamos cada vez para que no se nos quedara. Señor, por favor, mira, tenemos que hacer esto. Por favor, que llegue este carro hasta el otro lado. No, pero pues como Dios nos bendijo, y ahora ni oramos, porque ya sabemos que el carro sí va a llegar. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Aunque puede fallar el carro ese otro nuevo. Pero se nos olvida, hermanos, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y ¿sabe qué? Antes adorábamos con todo nuestro corazón.
Antes, cuando no teníamos nada, decíamos: Señor, aquí estoy. Por eso vienen esos momentos de quebrantamiento, para reflexionar y saber, y que no se nos olvide, hermanos, cómo Jesucristo nos encontró. Tal vez nos encontró con un matrimonio destrozado, tal vez nos encontró con una vida vacía, pero lo que sí estoy seguro, que Él nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la cruz de Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Sí estoy seguro que estábamos muertos, hermanos, espiritualmente, pero Él nos levantó otra vez. Por eso estamos aquí alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Que no se nos olvide, que nuestra memoria recuerde todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando Dios guarde silencio, ¿sabe qué tenemos que hacer? Pastores, ¿sabe qué tenemos que hacer? Cuando parece que en vez de florecer estamos menguando, esperar en Dios, porque Dios tiene propósitos. Esperar en Dios y decirle: Señor, yo sé que tú todo lo sabes, todo lo entiendes, y mi corazón está ligado a ti. Y cuando nuestro corazón está ligado al Señor, al Salvador de nuestras vidas, pase lo que pase a nuestro alrededor, seguiremos creyendo en su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Que no se le olvide lo que Dios ha hecho con usted. Que no se nos olvide de dónde Dios. Yo le digo a los hermanos, bueno, nosotros comenzamos en un garage, en una, no sé cómo le llaman aquí, ¿verdad? Ya, un cuarto de 5 metros por 5, yo creo, 5 metros. Y ahí teníamos, las personas lo usaban para estacionar su carro, y ahí nos lo rentaron. Y teníamos una alfombra que por ahí la recogí y la tirábamos allí. Teníamos unas sillas que yo las compré en un tianguis, y las lijé y las pinté. Y por ahí están todas las sillas, porque yo les digo a los hermanos, ahora que Dios nos ha bendecido, que no se nos olvide de dónde Dios nos ha traído. Y todo ha sido por la gracia y el favor de Dios, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos logrado ha sido por la gracia y el favor de Dios. Amén. Todo. Y yo le digo que no se nos olvide lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto. No creamos que somos nosotros los pastores, los super siervos, que podemos hacer todo. Usted y yo, hermanos, vamos a pasar situaciones difíciles donde nuestra fe nos va a faltar, y vamos a decir: ¿ahora qué vamos a hacer? Ok, ahora voy a creer en la palabra, porque si la palabra de Dios dice, Él lo hará. A lo mejor no creo en mí, no creo en lo que yo estoy pensando, pero yo tengo que creer, y no se me tiene que olvidar la palabra que está escrita, que es más segura y más poderosa que cualquier otra cosa. Voy por terminar. El evangelio tiene 2 partes, ¿verdad? Tiene muchas partes, pero quiero hablarle de 2 partes importantes: la cruz y la resurrección. La cruz mató a nuestro hombre viejo, ¿sí? 2 partes: la cruz y la resurrección. A la mayoría de los cristianos nos gusta vivir en la resurrección, y ahorita le digo por qué. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La cruz mató a nuestro hombre viejo. ¿Estamos de acuerdo? Lucas 9:23 dice: y les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, no se le olvide su cruz. Dígale a su vecino que no se te olvide la cruz. Porque quieres vivir en la resurrección, ¿verdad? Pero hay que cargar la cruz. Hay que tomar las hierbas amargas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo 16:24 dice lo mismo, ¿verdad? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La diferencia entre Lucas y Marcos, que Lucas dice cada día.
Cada momento. Cuando esté contento, cuando Dios haga señales, yo voy a tomar mi cruz. No, en todo momento. Cuando las cosas vayan bien, todo el tiempo. Cuando yo me sienta bien, todo el tiempo. La resurrección nos dio la naturaleza divina, la cual es nuestra nueva identidad en Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmercesible, reservada en los cielos para nosotros. Eso es lo que nos da la resurrección de Cristo. Efesios 2, 4 y 6, ahí habla de la cruz y habla de la resurrección. Pero Dios, otra vez dice, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, la cruz, en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. A todos los seres humanos, todos los cristianos, nos gusta participar en Cristo o con Cristo en la resurrección, ¿verdad que sí? ¿Cuántos no quieren estar sentados en lugares celestiales? Pues yo quiero. A todos nos gusta participar de la resurrección. ¿Cuántos les gusta ser más que vencedores, como dice la palabra? Yo quiero ser. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pues todos quieren. Y queremos participar solamente de la resurrección, pero no queremos participar de la cruz. El negarnos a nosotros mismos, el decir, cuando Dios guarda silencio, decir, Señor, tú sabes por qué haces las cosas. Señor, si esta situación yo la estoy pasando, es porque tú sabes que yo lo necesito. Pablo oró y oró y oró, Señor, quítame este aguijón. Algunos dicen que era la suegra, pero otros dicen que era una enfermedad. Yo no sé quién sería, pero tenía un problema, ¿verdad? Tenía un aguijón ahí, algo que lo estaba molestando, y rogó al Señor. Y si sabemos, alguien que oraba era Pablo. Y dijo el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entender algo. Dios está tratando con nosotros. Queremos ser partícipes de la resurrección, pero no lo podemos hacer si no antes somos partícipes de la cruz y matamos al hombre viejo. El hombre viejo no solamente está ahí, puede revivir otra vez. El pecado hace revivir al hombre viejo, pero la cruz de Cristo lo hace morir. Por eso Pablo decía, por eso ahora estoy justamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la gloria, en la misericordia de nuestro Dios. Entonces, queremos ser sanados, queremos ser liberados, porque todo eso trae la resurrección. Todas esas cosas, todo eso está para nosotros. Lo único es que también tenemos que ser partícipes con Cristo, no solo en la resurrección, sino también en la cruz. Y ahí es donde hay un dilema muy grande. Ahí es donde luchamos, donde oímos, Dios te quiere bendecir. Sí, Dios te quiere bendecir. Y si no te bendice. En los Estados Unidos, hermanos, le platicaba el pastor Daniel que David Wilkerson en el año 73 escribió el libro La Visión. Se lo recomiendo. Es un libro muy bueno porque él habla unas profecías. Por eso ahí se da uno cuenta que son profetas, ¿verdad? Porque se cumple la palabra. Y él decía en una de las profecías que Dios le daba, le dice la visión porque Dios le reveló muchas cosas. Dice, en las próximas décadas, se escribió en el año 1973 ese libro. Y dice, en las próximas décadas Estados Unidos va a tener una cadencia en las casas. La economía se va a venir abajo por causa de las casas. En el año 2008 en los Estados Unidos, hermanos, vino una decadencia tremenda. Muchas personas que tenían sus casas las perdieron. Muchas personas en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno les daba créditos muy altos con su ingreso muy bajo.
O sea que, y entre muchos de esos que perdieron su casa hubo muchos cristianos. Y mucha gente en ese entonces, muchos predicadores decían: no, tú no vas a perder tu casa. Los hijos del diablo sí, pero tú no, porque tú eres un hijo de Dios. No, muchos hijos de Dios perdieron su casa. Y no es por la culpa de Dios, es por ser malos administradores, porque se metieron en una deuda que no podrían. Si perdían su trabajo, iban a perder todo eso. Entonces, su casa, que antes valía, por decir, $100,000, ahora perdió el valor a la mitad y valía $50,000 o $60,000. Entonces debían más de lo que valía él, y se vino. Eso lo profetizó David Wilkerson. Por eso dice: en las próximas décadas la compañías automotriz van a perder el valor y van a entrar en una crisis. El año 2008 también el presidente Obama dio usted llevaba su carrito, su carcacha, y le daban $4,000 para rescatar la economía de las empresas de General Motors, de Honda, de Toyota. Eso hacía el gobierno, y todo eso estaba profetizado. Lo que le quiero decir, hermanos, que muchas veces cuando nosotros participamos solamente de la resurrección, de las cosas buenas, de lo que Dios nos ha dado, llegará el momento en que llegará a Dios a recordarnos que antes de la resurrección es la cruz. Y eso es lo que ha estado pasando en los Estados Unidos. Mucha gente perdió porque quisieron vivir momentos de apariencia. Pero yo sé, hermanos, que Dios está tratando con nuestros corazones para hacer la apariencia a un lado. Nuestra imagen no cuenta, lo que debe contar es la imagen de Cristo en nosotros. El parecernos más a Él, el saber que Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. No podemos participar solamente de la resurrección, hay que participar también de la cruz. Cierro con este texto. Dice Mateo 27, versículo 42 y 43. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Memoria de muy corto plazo. Días antes, en la entrada triunfal de Jerusalén, dice que Jesús lloró, se paró en aquel lugar para entrar a Jerusalén y dice: ¿cuántas veces, Jerusalén, quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Porque Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Sí sabe eso, ¿verdad? A Él no le podemos engañar. Él sabía. Cuando Él va entrando en ese burrito a Jerusalén, ¿qué hacía la gente? Daban gritos de júbilos, como decía el pastor Daniel, ¿verdad? Hosana, hosana, el que viene en el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque unos días antes Jesús había hecho un milagro que para ellos fue muy sorprendente. Un hombre llamado Lázaro, amigo de ellos, 4 días de muerto, fue resucitado. ¿Se acuerda la historia? Los judíos dicen que alguien puede ser resucitado al tercer día, pero cuando pasa el cuarto ya ni Dios lo puede resucitar, decían ellos, ya no hay. Entonces Jesús esperó 4 días para que el pueblo viera que Dios todo lo puede. Y habían visto ese milagro y estaban asombrados. Entonces Jesús entra a Jerusalén y le echaron ramas. Dice que cortaban las ramas de los árboles, les tiraban sus mantos y empezaban a gritar: Hosana. Yo me imagino aquella multitud, era un ruido, era algo espectacular. Podíamos ponerlo, era un concierto espectacular en aquel día, ¿verdad? Gritos y saltos y Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Pero memoria de muy corto plazo. Unos días después, la misma multitud, si no el 100%, una parte, a lo mejor el 90% de los que unos días antes le decían Hosana, el que viene en el nombre del Señor, estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Memoria de muy, muy corto plazo. Hermanos, no nos enfoquemos tanto en lo que Dios ha hecho con nosotros en señales, maravillas y milagros. Está bien, Dios lo va a hacer porque Él es soberano y Él es sobrenatural. Pero
enfoquémonos en lo que la palabra de Dios nos declara y nos enseña. Eso nos va a llevar a la vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la verdad de su palabra, ¿verdad? Jesucristo lo dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Y aquí dice la Biblia que los fariseos, los escribas decían: vamos, Jesús, desciende de la cruz y creamos en ti. Le hago una pregunta: si Jesús hubiera descendido de la cruz, ¿hubieran creído en Él? No hubieran creído. Y hubieran creído por un momento y se les hubiera olvidado, porque Jesús había hecho muchas otras señales. Jesús podría bajar de la cruz, sí, pero ¿sabe por qué no bajó de la cruz? Para que a usted y a mí no se nos olvidara que allí está nuestra victoria, que allí usted y yo obtuvimos vida eterna, que allí usted y yo podemos pasar de muerte a vida instantáneamente a través de la cruz de Cristo. Por eso Jesús no bajó, por eso Él no bajó. Pues lo pudo haber hecho. Y aquellos hombres decían: ¿cómo? Se les olvidó en muy pocos días el milagro que había hecho. A la gente se les olvida. Hermanos, en nuestra iglesia han sucedido cosas, algunos milagros. Y te cuento uno nomás, uno que me sorprende a mí con la gente, ¿verdad? Este joven estaba en sobrepeso, 27 años, y ellos no eran cristianos. Y alguien familiar, alguien conocido de la iglesia nos dijo: pastor, hay un muchacho que ya le van a desconectar, ya no le funcionan los riñones, nada. Y la Biblia dice pues que tenemos que orar por los enfermos. Mi esposa y yo fuimos, dijeron: en 5 minutos los desconectamos, y oramos por él y salimos, y de repente, para hacerle más corto, el muchacho se levantó, Dios le dio vida. Dijimos: wow, con este milagro pues va a servir a Dios con todo su corazón. El problema es que recibió el milagro, pero no recibió el nuevo nacimiento en su corazón. El problema es que no creyó a la palabra, lo recibió y se acabó. Quiero darle gracias a todos los hermanos porque oraron y ya sé que ya estoy sano y aquí estoy, y empezó a perder peso. Fue algo muy bueno, pero como nunca nació de nuevo, se fue, ¿verdad? Los milagros no nos hacen nacer de nuevo, hermano. La palabra que penetra nuestros corazones nos hace cambiar, nos transforma, nos liberta, nos hace caminar en medio del desierto, nos hace levantarnos del quebrantamiento, nos hace creer cuando no hay posibilidades de creer. El pueblo de Israel estaba a un paso para recibir todas las promesas. Y sabe que vino esos 2 espías, 10 de ellos vinieron y dijeron: todo lo que Dios dijo, toda su palabra que Él nos declaró es verdad. Es más, miren, aquí está el fruto que hay en esa tierra, tierra buena, tierra fértil, si fluye leche y miel. El problema es que hay gigantes. Ahí necesitaban no un milagro más para avanzar a su destino final. Lo que necesitaban era creer a la palabra que Dios ya les había hecho. Y estaban en Cades Barnea. Y sabe que el lugar de decisión, usted y yo ahorita estamos en un lugar de decisión. Podemos olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Podemos pedirle a Dios otra señal para creer y seguir adelante. O podemos decirle: Señor, yo creo que tu palabra ha hecho suficiente en mi vida. Creo que tu palabra no falla. Y hoy mi memoria, Señor, le voy a recordar que todo lo que tú has hecho por mí ha sido bueno. Y entonces iremos de victoria en victoria a través de su palabra. La palabra de Dios nos falla, hermanos. Tal vez los milagros le van a fallar alguna vez, pero la palabra de Dios es eficaz, es viva, es poderosa. Y cuando ya haya tratado de todo, vamos a tratar la palabra de Dios y va a cambiar nuestra vida. Tú no necesitas un milagro más para creer. Necesitas creer para que la palabra haga lo que tiene que hacer en tu vida. Padre, te doy muchas gracias. Te damos gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Te doy gracias porque has sido bien bueno. No podemos decir, Señor, que
Tú no has hecho maravillas con nosotros, lo has hecho. Te damos gracias por ello. Pero hoy, Señor, en esta mañana, queremos darte gracias por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y si nuestra mente y nuestro corazón se olvidó, Señor, hoy recordamos una vez más el sacrificio que tú hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Gracias por esa sangre derramada, porque cada gotita de sangre que tú derramaste tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Señor, si hubiere alguien aquí, Padre, que está esperando una señal, Señor, que hoy torne su corazón a ti y espere en tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve atrás vacía y hace lo que tiene que hacer. Padre, te damos gracias. Si alguno está pasando el desierto, la dificultad, si tiene un mar de problemas, Señor, que cante de frente a ese mar de problemas, porque cuando lo tenga de espaldas, celebrará la victoria que tú le has dado. Señor, en el nombre que tiene poder sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.